¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, Jorge. Ya estamos en tiempos de política y más, ya el lunes. Buen inicio de semana. ¿Cómo te fue? Afortunadamente muy bien, excelente clima, buen relax, vimos fútbol. No tan contento tú. No, la verdad no, me quedé enchilado, pero conociendo a mi equipo ya sabía que primero iban a enseñar que eran mejores y que podían ganar, pero luego les iba a faltar uno o dos goles para poder ganar, ¿verdad? Para poder afianzar la victoria. Sí, no es lo mismo ser que parecer. Ándale. Bueno, tiene un excelente plantel, güey. ¿Por qué le pasará eso a Monterrey? Porque les dicen que son muertos, o sea, no tienen espíritu. O sea, ya se acabó. Porque era un Sí, equipo aguerrido. era un equipo aguerrido, pero pues, es que yo digo que traen problemas ahí con el vestidor, de que están peleados los argentinos con el técnico y cosas así. Bueno, los argentinos son muy difíciles de tratar, pariente. Se creen ¿cómo se le puede decir? Inventores del fútbol. Ándale, no, y los mejores, o sea, Sí, por o eso, sea, pues ellos lo inventaron, nada más ellos saben jugar fútbol. ¿Tú qué vas a saber de fútbol? Es lo primero que no, te yo no, dicen. yo no, Oye, es lo primero que te dicen. eh, ¿Tú dónde jugaste? ¿Tú qué vas a saber de fútbol? muy bien, pariente, se te sale muy bien el tono argentino. Sí, ¿verdad? Sí, debiste haber nacido allá, pariente. No, aquí en Saltillor se vive bien. Aquí está con madre. Oh, bueno, pasó Santos. Oye, por cierto, llega el presidente a Torreón, encuentra a la gente con ánimo porque se pasó la siguiente fase y aparte le ganaron a Monterrey. Bueno, además, doble valor. Y Así, aparte, están felices porque recibieron al inquilino del Palacio Nacional. ándale. No, y López Obrador, bueno, llega en buen momento. O En sea, ¿qué buen tal si día. hubiera llegado y pierde el Santos, lo corren, Sí, pues capaz que por donde vaya pasando le va a le decir, tiran piedras? exacto, así como a Salinas, ¿no? Sí, Allá en su campaña en el en su campaña, 88. sí. Sí, sí, cierto. O sea, es muy interesante llegar a una ciudad y encontrarla contenta, güey. Hoy venía de buenas el presidente porque ahí estaba el Gober, que tocó hablar, a él y al de Durango, a ese, ¿cómo se llama? Aispuro, José Rosas Aispuro. Rosas Aispuro. Y el Gober pues andaba presumiendo, o sea, dijo, no, mira, Coahuila, semáforo verde. Hoy iniciamos clases, sistema híbrido, 70 escuelas, pilotos. Luego, esta ciudad tenía el primer lugar en inseguridad en el mundo, la más peligrosa, y ahora en Santa Paz. Así es. Y, y hay vacunas en Saltillo ayer fue Ramos y toda la semana también es Ramos, para los de 50 y más, en los mismos puntos de siempre, o sea, aquí en Saltillo, Ahí, Canaro, Naro, Arteaga, la Huaca. y sí, la Huaca en Arteaga y el de Canacinta, Ah, ok. Aquí por Vitolencia, ¿o qué? por Virtualesio, exacto. Oye, pariente, pues ojalá y el presidente le reconozca al gobernador ese logro de poner en verde el semáforo aquí en Coahuila. Ya ves que Torreón y Monclova eran ciudades que estaba muy canijo para el COVID. Mira, ese presidente no le reconoce nada a nadie, güey. Él hace Ni a su todo, persona. nomás para él. O sea, él va a Ah, decir, sí, gracias a Gatel y yo lo que dijimos. Lo bueno fue que obedecieron estos muchachos, por eso por eso pasaron. también. Sí, por eso van bien. Entonces, es buena noticia para Coahuila que estemos en semáforo verde. Claro, y que estén repartiendo vacunas. Sí, claro. No, bueno, y lleva a una reactivación económica interesante, a recuperación de empleos, en fin. Bueno,
vamos a ver, o sea, porque pues, los empleos que se pierden son los chiquitos y esos no se recuperan, güey. Ah, no. No, casi el 70% de los empleos en México Ujú. son de microempresas. O sea, Ah, esas micro, pues nada más son entre 5 y 15, güey. o sea que Entre 5 y 15 empleados tienen esas empresitas. Y pues son las que tronaron, güey. oye, entonces, si se las queda el payaso, ahí se queda. Pues te metes a vender tacos por tu cuenta, güey, en lugar de que, si tenías, haz de cuenta, no sé, un cibercafé, Ujú. no fue nadie, Lo cierran. y lo cierras, pues, ¿cómo pagas la renta? Así, no, y la Y dices, luz, y en fin. Pues pongo un puesto de hot dogs en las noches aquí en mi colonia, güey, No, yo fuera el cibercafé, pero para que si no se no pierda era, la costumbre. oye, y si no era tuyo, güey, pues Tantito peor. el rentero, si no te aguantó, te fregaste, y así, todo, por ejemplo, los que imprimen cosas y hacen lonas y todo eso, pues les fue mal. Sí, A las las empresas papelerías le por fue la mal. escuela, pariente. Todas esas cosas, una pequeña papelería que tenías allá en tu colonia, pues No también la tuviste, tuviste que cerrar, ¿verdad? no tuviste compra, pusiste una tiendita mejor. Y, exacto. Y entonces, esas son las más difíciles de recuperar y eso es lo malo, es que son las que sustentan la economía de este país, ¿no? Ahora, se habla de una recuperación económica, pues que va en proceso, pero hay estados como Coahuila que van muy adelantados en eso, ¿no? Bueno, porque, pues deja tú, Coahuila será más bien Saltillo, güey, Sí, sí, bueno, porque, donde está el pues sí, polo de desarrollo. exacto, porque pues los carboneros perdieron, Sí, los de AMSA, pues perdieron. perdieron, porque ahí el presidente se metió a hacerle ruido a Alonso Alonso Ancira perdió. y entonces perdieron. Eh, en Acuña y Piedras, ahí sí se sostiene porque son maquiladores, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y están Y, muy a un lado de la frontera. no, y las maquiladoras casi no paran o si paran luego recontratan Ujú. porque pues, son para surtir al extranjero. Así es. Y luego aquí, pues los carros los reactivaron, no sé, desde hace como 6, 7 meses, Ujú. desde que los gringos empezaron otra vez a salirse a la calle. Y pues los carros son lo que, en primer lugar en la economía, carros y autopartes de la Así es. economía de México. El segundo lugar son las transferencias, güey. Ah, ok. Sí, sí, Pero, la que mandan los pero, paisanos. bueno, pero las transferencias no son nada que genere la riqueza nacional, güey. Son de No, unos chavos que, pobrecillos, los expulsó la pobreza, güey. no, bueno, pero ahora que traen un billete, ¿qué? Bueno, Por eso se lo mandan a su familia porque no se les muera de hambre. no, Pero, y aparte vienen unas camionetonas. bueno, pues sí, pero lo que importa es que de aquí la riqueza se genere, porque Sí, se claro. No, distribuya. no, que se creen empleos. Y si se crea empleo, pues hay una economía en bonanza. Que sobre todo que no aumente la pobreza, como fue lo que pasó en esta pandemia en que hubo 10 millones de empleos perdidos. En el último trimestre reportaba el INEGI 2 millones de empleos ¿Sí? perdidos. ¿Y cuánto se habrá recuperado de esa pérdida de empleos? O Bueno, nada. pues yo no sé, o sea, en Coahuila el otro día hablaban de que se recuperan 4,000, Ujú. pero en un mes. Sí, sí. Y acumulados, pues ya llevan como 30,000. Ah, ok. Pero, pero, por ejemplo, en el sureste, pues allá les va re mal, porque ellos dependen mucho de economía informal. Y en la Así es. Ciudad de México Pero también. luego el Tren Maya, pariente, Pues apenas que vas a hacer albañil, güey. que voy a estar con un durmiente ahí. Pues sí, o sea,
todas las obras que están en construcción ahorita necesitas ser o soldador o albañil o Así es. pero de camión de volteos o lo que sea. Sí, sí. Y vas por contrato, yo creo. Ah, no, No, peor. y te iba a Porque comentar de lo poner están haciendo los durmientes. soldados. Ujú. Pues los soldados te están quitando la oportunidad de empleo, güey, A porque todo el mundo. son los que están construyéndola, los traen de albañil. Ahora, me acordé, ahorita que tocamos el de poner durmientes, me acordé de los chinos en cuestión del ferrocarril. Para eso los contrataban. Sí. Eh, eh, chinos y japoneses. Ándale. Y había muchos allá por las minas de carbón. O sea, eran los que hacían los trabajos difíciles. Sí, porque pues agarraban el jale que fuera, venían lo mismo, huyendo de la pobreza. Así es. Y por ejemplo, en el caso de Torreón, Torreón estaba en pleno despegue, o sea, Torreón llegó a ser la tercera ciudad más importante en cuanto a fuerza de su economía, ¿no? Sí, claro. O sea, nada más era la Ciudad de México, Monterrey y Torreón. Fíjate. Pero ¿de qué años estamos hablando, pariente? Principios de siglo, Sí. del siglo pasado, ¿verdad? Del siglo Ahí XX. pusieron hasta un banco chino, ¿no? Y luego, sí, enfrente de donde era el Banco Chino es donde van a hacer la ceremonia, creo. Ah, ok. Ahí por la Y, Juárez, ahí en la Alameda, digo, en la Plaza de Armas. y fíjate, esos chinos son tan trabajadores y tan ahorrativos que se parecen como a los mojados de Ujú. México, de que mandaban traer a sus parientes y ya ponían negocios, restaurantes y hasta el banco, ¿no? Ahí No, guardaban. bueno, hasta la fecha hay un café de chinos ahí en Torreón, ahí por la Juárez, donde acuden a comer café de máquina, de la de antes, muy rico café, y hacen unos biscuits, hombre, sabrosísimos, pariente. Pues a ver si un día que tenga una vuelta por allá los visito, porque en el DF había muchos, no sé si Ándale, sí, cierto. café Entonces, de chinos, ¿no? no, y ahí está muy bueno, o sea, te digo, sobrevivió y sobrevive, vamos. Porque La ahora lo gente, que he visto por acá es comida de chinos, que es como no, son pero, montones ya, o no, sea, bueno, pero en son las comidas plazas comerciales, eh, también se traen a sus parientes y ahí ves a muchachas chinas atendiendo. así es. Sí, bueno, pues, que me platica, yo les entregaba documentos. Ah, pues sí. Entonces, los chinitos hicieron muy buenas migas ahí en Torreón, o sea, a pesar de lo que sucedió, ¿verdad? Y es que pues, esa época era muy brava. Sí, ¿verdad? Sí, pues, o sea, pues los chinos pagaron por una raza ahí que no los quería porque pues, les iba bien y había otros que estaban muy fregados, yo creo. Pues, tú eres historiador, pariente, platícanos de esa historia de los chinos en Torreón. Mira, no se sabe a ciencia cierta porque los historiadores son como los comentaristas políticos, nunca se ponen de acuerdo. Ah, ok. Y entonces unos dicen que el asunto era de los maderistas Ujú. y otros de los villistas, y en ese tiempo andaban juntos. Luego, la otra era que la población les pidió a las tropas que tomaron Torreón Ujú. que ¿cómo se llama? Que los ayudaran con el problema de los tiros, porque eran abusivos y que andaban del lado de Huerta y que no sé qué, Ujú. y carburaron a los soldados y pues los soldados se los echaron. Y luego, después toda la gente andaba buscando el dinero de los chinos, ¿no? Sí, no, bueno, para eso querían fastidiarlo. Sí, o sea, pero, y dices, fue algo horrible, Ujú. por, pero lo mismo le pasó a los mexicanos con los mismos revolucionarios, ¿verdad?
O sea, era una época muy convulsiva, ¿no? Muy convulsa, en fin. Porque, por ejemplo, llegaba Villa a una ciudad y mandaba a traer a todos los ricos y les decía, necesito 1 millón para mañana, para comprar pistolas aquí para la raza y que coma y los caballos y no sé qué. Y pues tenían que atorarle. Tienen que cumplir con la manda. Sí, entonces, por ejemplo, hay historias de eso, pues en Torreón, en Saltillo, en Monterrey, de cómo se comportaban los ejércitos revolucionarios cuando llegaban a una plaza. La raza se volteaba hasta las sillas y las puertas, güey. A ver si encontraba algo. No, para llevárselas. Ah, ok. Porque ellos vivían en casitas allá en los ranchos, en las haciendas. De adobe, güey. Y sin puertas. Ándale. Y sin sillas. Y menos tan bonitas, güey. Bueno, eso sí. Esa época hubo la cuestión de los ricos, obviamente, de los hacendados. Oye, y luego, pues, ¿cómo te llevas una puerta ahí en tu caballo? Y luego ni siquiera vas de regreso a tu casa, porque pues dicen, no, pues mira, ya tomamos Torreón, pues ahora vamos a subir para Durango y luego tenemos que ir a Chihuahua y luego llegar hasta Juárez. Y la puerta, o Y ni la modo que la puerta. traigas cargada ahí. Le hablaban a los hijos y a la señora, ¿no? Para que se la llevaran. Pues la señora sí O se iba subían con... se ponían ahí en la revolución. Fíjate, esta revolución mexicana era tan rara que la comida la preparaban las señoras, pero las señoras se bajaban, te ibas en tren, los caballos los metías a los vagones. Así es. Y a la gente la ponías en el techo. Sí, así es. Y luego las señoras se bajaban antes a buscar en las haciendas a ver qué se podían expropiar para hacer la comida de la tropa. Sí, claro. Y porque los ejércitos regularmente no llevaban ni cocineros, ni abasto de alimentos, ni nada. No era así como en las películas de que dicen, no, mira, aquí viene ya todo, las medicinas, todo. Sí. Nada más iba la raza ahí y agarraba un tren y vámonos. Nomás llegaban y bolas. Y entonces, pues cada quien andaba buscando una muchacha, sino quién le hacía de comer. De comer. Ni modo que le pidieran chance a Villa, pues yo es que traía muchas. Yo creo que pues estaba gordillo el vato, yo creo que Sí lo alimentaban bien. lo alimentaban. Entonces, es muy bonito hablar de la historia de México, sobre todo de lugares en los que hemos estado, en los que hemos nacido, en los que, bueno. Sí, porque pues vas pasando por esa calle y sabes lo que sucedió por ahí, ¿verdad? Oye, y Rosas Escuro, ¿qué presumió al presidente? Le agradeció lo del proyecto del agua, porque dice que pues el agua es vital, o sea, sí, claro. de hecho en el debate que tuvieron Marcelo y el otro chavo, Carlos Román Alberto, un tema que le agarró fue por el agua. Entonces, yo lo que comentaba contigo era que me parece muy bueno que haya un presidente que se aventó el tiro de decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer el proyecto del agua y le vamos a pedir a los empresarios que nos den sus permisos de sacar agua y que dejen de estar sacando agua para sus animales, que le hacen yogur, leche y quesos de exportación. Te diriges a Lala, pariente. Exacto. Y que tampoco la anden sembrando la alfalfa allá en Cuatro Ciénegas, porque están acabando el humedal. Y que por favor cooperen. Y sí. Entonces, y pues no, hasta les dijo, y no anden haciendo cuencas lecheras aquí, hombre. Aquí no hay agua. Búsquenle allá en Tabasco. En Tabasco, sí. Pues allá se les inunda cada año, güey. En Campeche, no, y viste lo que pasó.
Prefiero inundar un sector de Tabasco para salvar otro. Porque, por ejemplo, pues ahí en Torreón te abren la presa Ujú. y pues ahora el NASA está más conducido, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, no se inunda Torreón. Tienes un ranchito ahí, a ver, vamos a hacer una vertiente. Y allá, no, pues allá todos, yo creo que todos tienen una rayita así Les escurre por ahí. porque les escurre por ahí el agua. Y Oye, sí, dime. no te decía de cómo se llama, de los debates de... Ah, no, les iba a preguntar de la política, porque pues aquí hablamos de política y más, ¿no? Ayer en Torreón, antier, creo que fue el sábado, Ujú. fue el debate. Sí. El del siglo fue ayer domingo. Ah, ok. El de siglo fue con los de Saltillo, fue un foro de 3 y allá fue el debate completo, pero en el de Torreón no fueron los Luis Fernandos, Ninguno de los dos. ni el viejo ni el super chido. Ah, el que está así muy... Sí, el vato hace campaña y le pone, llegó el super chido, y llega él con una playería y tirando músculo. Ándale. Bueno, pues cuando menos, pariente. Pues no se apareció, pero fíjate, no sabemos por qué no se ha aparecido, Ujú. porque en el caso del siglo en Saltillo, invitaron nada más a tres candidatos. Y nomás fueron dos. A los que habían tenido la mayor votación Sí. en la elección anterior, o sea, los partidos esos, que eran el PRI, PAN y Morena. Morena. Bueno, y Chema no se presentó, nada más se presentaron Pedro Romo y Armando Guadiana. Ah, Y ahí el agua pasó a tercer término, aunque pues, aquí es un grave problema, porque así es. ahora ya te lo mandan un día sí y un día no el agua. Así es, pariente. Ya no es de 24 horas ni nada, No, o sea, ya. Se acabaron esos tiempos. traemos un súper problema, bueno, pero se habló de otra cosa. Y luego, eso me recuerda las razones por las que no asistirías a un debate. Ujú. Si ¿Por qué no no, iría Chema? fíjate, son varios casos. Está el Ujú. de Evelyn Salgado, la Así es. hija de Salgado Macedonio, Sí, sí. que tampoco fue a su debate. En Ujú. ese caso se ve pues, que la muchacha le daba miedo que le hicieran ver mal Así es. porque no estaba lo suficientemente preparada, ¿verdad? No, bueno, pero que le pregunten de internet y eso sí sabe. Pues a lo mejor sí. Pero como ese todavía no era un problema en Guerrero, Ujú. porque pues tampoco hay tanto internet allá. Sí, sí. En Torreón, el que no fue Luis Fernando. Yo creo que el papá no quiso ir, ¿no? No, bueno, Porque fíjate, hay algo. el papá sí sabe todos los problemas de Torreón y Sí. tiene sus propias opiniones para solucionarlo, ¿verdad? No, por eso, pero a lo mejor su resquemor es hablar a favor de López Obrador, cosa que él odia. Bueno, entonces el chiste es que no fue. Y luego en el tema de Chema, yo pienso que es que gano yendo. O sea, Así que beneficio tengo. sí, ¿qué beneficio tengo políticamente o que aporte a mi campaña? Si Exacto. dices, si la gente cree que yo estoy entre los que voy a ganar, ¿para qué me expongo a que el Guadiana me suelte un descontón? Debe. Ándale. Bueno, sí, para eso sirve también la cosa. No voy. Y Me dices, no, resguardo. pero el día 30 hay uno oficial del IEC Ujú. y en este, pues, sí debería asistir porque es el oficial, ¿verdad? No, no, y es previo ya, muy previo a la elección, parece. Y además, la ventaja que va a tener ahí es que son como 8 candidatos, güey. Entonces, No, de le van aquí a a que hacer ahí el caldo no, gordo. de aquí a que te toque el siguiente turno, aquí nada más eran 3, entonces luego cuando se quedaron solos
esta Sí, Guadiana, pues eran, uno contradecía al otro, el otro al otro, o sea, decía, ándale. no se emocione, mi Guadiana, hay que prometer cosas que se puedan realizar, porque no tenemos Así, presupuesto para hacer su tren. Y luego el otro lo- decía, pues no le va a costar ni un 5 a Saltillo, porque tengo unos empresarios que van a invertir y las vías ya están montadas. O sea, ese sí se fue más en corto y se podían rebatir más rápido. Y fue interesante porque pues, los vatos dominan la problemática, ¿no? bueno, Era menos que Guadiana, pero ahí anduvo haciéndole la lucha. lo que nos queda claro, pariente, es que estas campañas dejan mucho que desear, no prenden porque les falta ese toque de la sensibilidad de la aportación de temas interesantes para las ciudades. Pero fíjate, uno que sí prende es el en Nuevo León. Y bueno, y el que prendió más, pues es el que Es el que va a ganar. es el más menso. O sea, estás hablando de Samuel García. Sí, o sea, tú dices, oye, pues este vato que, bueno, pues es el que prendió. Sí, Luego, el Adrián de la Garza, ahora vamos por bata negra y saco negro, se parece que va a un velorio o algo. sí. Siempre anda de negro. ¿Qué? Porque también fue el debate allá en Nuevo León, el fin de Ujú. semana. Por eso me recordaste eso. Luego, pues Clara Luz y la Rosábal ahí se están peleando el tercer lugar. Sí, Y entonces, los primeros dos están denunciados y siendo investigados. así es. Luego, la otra se cayó por mentirosa. Y la Rosábal, pues no avanza. No, no avanza, ¿eh? Que es el que pudiera salir ganó, fíjate. Pues sí, porque si ya les tumbaste a tres, Sí. ya no te quedó el que nadie quería escoger, ¿verdad? Fíjate, y ahora que hablas de eso, una de las mañaneras, las últimas, en estos días, de López Obrador, saca cosas de Lorenzo Córdoba y de Ciro, el otro, Ciro Murayama, de que decían que las tarjetas sí se consideraba un delito. Bueno, pero como recordarás, en 2017 hubo unas elecciones en Coahuila Así es, y ahí el debate fueron las tarjetas. así es. Entonces, el PAN le protestaba una tarjeta al PRI Sí, y el PRI le protestaba otra tarjeta al PAN, andaban allá. Y entonces, pues allá el tribunal, no el INE, no el INE, sí, sí, el tribe. determinó que, que eran cartones sin valor, Sí, sí. que Lo en mismo que el, dijeron de esas de Monterrey, ¿no? De sí, Nuevo León. porque estaba el fallo que dio, ese fue el fallo que dio el tribunal. Entonces, el tribunal está por encima del INE. El INE Así es. interpreta la ley y te castiga. Es como el juez del barrio. El Eh, otro es el juez que te de condena. materia penal. Sí, entonces el otro, el Tribunal Federal del Poder Judicial, ese es el que ¿cómo se llama? Te dice si cometiste delito o no. Así es. El INE te marca de que pudiste haber cometido delito y entonces se creó la tal sanción, pero te vas al tribunal y el tribunal te ratifica o te Sí, echa sí, para sí. atrás, ¿verdad? No, bueno, pero lo que me llamó la atención es que sigue insistiendo en lo mismo. O sea, se ve la mala leche que tiene contra este hombre, ¿no? Y es que pues, quieren ganar Nuevo León, güey. No, pero yo creo que la sentencia está dada. O sea, no creo que eso logre posicionar a Clara Luz desde ningún punto de vista, aparente. No, O por sea, es eso un le capricho del presidente. sí, pero eh, si la opción es, ¿cómo se llama? Conquistar a Samuel, Sí, bueno, de los males el menor.
porque si a Samuel le dicen, oye, güey, ¿tú qué? Oh, yo me voy a declarar independiente, o yo voy a trabajar con el presidente por el bien de México y por Nuevo León, y ya, ahí quedó. Bueno, los políticos de aquí en México así son, pariente. Pues la verdad, Se van a la fácil. sí, se van a la fase. Y bueno, ahí el presidente, lo que pasa es que se está dejando ver su lado impositivo al estar buscando pretextos y videos, o sea, pone a la gente a trabajar en videos del 17, imagínate. Sí, o sea, son obsesivos sus rencores. Sus Pues no, rencores. el otro, Pigmenio Ibarra, no está todavía contando a los de Ayotzinapa todos los días en Twitter. Sí. Y ahora No, bueno, un minuto de silencio por los de Ayotzinapa. Y hacemos fíjate, la cuenta, 1, 2, y así se la pasa. hoy estaba viendo en un noticiero nacional que salieron otra vez los estudiantes a la calle. Le pegaron a las oficinas del PRD, pero también a las de la candidata de Morena en Guerrero. Mm. O sea, yo creo que ya tiene a todo mundo harto con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Es que el poder desgasta y luego pues hay acciones que pues sí son arbitrarias, o sea, la necedad de dejar a Salgado Macedonio Así es necedad. es una necesidad, es como esto. La, lo, bueno, el meterse en las campañas y el andar anunciando, pues no sacó una publicidad el fin de semana también de que es el mejor presidente del mundo, según una encuesta que hace una empresa Fíjate gringa que su obsesión, o sea, una gran parte de mexicanos ya sabemos que va hacia abajo, que no creo que y repita. las encuestas mexicanas pues te van marcando, coincidiendo que va para abajo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo saca él una que es el mejor presidente? El mundo, pero luego dice mentiras porque en realidad va en segundo lugar, güey. Y el vato agarra el resultado de hace 3 meses cuando iba en primer lugar y Que lo vuelve a repetir. es la que publica. Exacto. O sea, se está haciendo tonto solo como el tío Lolo. Y entonces, pues, y el problema del metro y el problema de las vacunas y el problema de los muertos en la epidemia, o sea, Así es. son O sea, muchas cosas. trae muchos fierros en la lumbre, parece. Luego la pérdida de empleos, la inflación, la carestía de los alimentos, o sea, los movimientos sociales y la molestia siempre viene cuando un gobierno te perjudica. Así es. A un ciudadano de clase media lo perjudica cuando le subes la gasolina. Sí, sí, porque se cobra finalmente, esos costos se cobran a los consumidores, pariente. Claro, entonces los alimentos te enojas parejo, o sea, seas clase media o seas clase popular. Y la Así es. clase popular más, porque Sí. esos tienen su dinerito contado y todos los días se les despiertan con el problema de decir, ¿de dónde saco dinero para pagar la luz? ¿O de dónde saco dinero para la renta? O lo que sea, andan buscando a ver dónde cae, lavo carros o lo que sea. Así es. Entonces, yo insisto, son muchos fierros los que traen al hombre el presidente y en ninguno hay buenos pronósticos. Bueno, y traemos la bronca con los gringos. Los demócratas parece que no lo estiman tanto como, Como como los su republicanos. camarada, como su camarada Trump. Así es. Y entonces con Trump, Trump nada más lo amenazó y lo asustó una vez y con esa tuvo. Ahora te van aplicando, por ejemplo, Poco. la del TLC poco a poco. Pues sí, hablando de eso, hay un conflicto ahí en Silao, como me comentabas, ¿no? Que está complicado. Ah, sí, porque hay un sindicato que se llama Miguel Trujillo, de la CTM, Ujú. eh, y ese sindicato automotriz, su presidente es Tereso Medina, un chavo de acá del pueblo, de Saltillo.
muy amigo tuyo. Pues sí lo conozco, pero así que digas, mi amigo, no, ni Ah, siquiera me ha dado una plaza ahí en General Motors para, para que más o menos te vaya bien. no, pues para poner asientos o algo, ¿verdad? Sí, sí. Oye, y entonces hicieron una elección y se quejaron los obreros de que hubo trampa y que duplicidad de boletas y que se robaron los votos Estilo y Tereso. o estilo el viejo PRI, güey, porque pues la CTM, pues es eso. Sí, pues digo. Y entonces se quejaron y los gringos que andan buscando con qué fregar y los sindicatos gringos quieren meterse aquí o seguir impidiendo que fábricas de gringas vengan y se instalen en México. Así es. Acuérdate que Trump no, Paraguay. no hizo que una fábrica Ford, que ya estaba casi terminada en San Luis, Ujú. se la cerrara y no la terminara y abriera la planta ya en Estados Unidos. Así es. O Bueno, sea, el problema a lo mejor de Silao tiene que ver con el problema que ha generado Tereso del sindicalismo responsable. bueno, pero fíjate, tiene, como todo, tiene dos vertientes. Sí. Va a estar en riesgo la inversión de $1,000 millones en Coahuila porque lo que inicie como una fábrica de pintura Ujú. o para pintar sus unidades, eh, va a derivar también en para producir autos eléctricos. Ujú. Es correcto. Y los obreros gringos y sus sindicatos estaban pensando que ellos iban a quedar con la fabricación de todos los autos eléctricos de sus armadoras, Así es. porque decían, bueno, pues ya nos quitaron en los 80 las de combustión, se las llevaron a México y a Saltillo, pues ahora nosotros vamos a quedarnos con lo eléctrico, que acabó lo eléctrico en el futuro y sopas que sale esta. Y ahí eso tiene mucho que ver porque por las buenas, por las malas, o chuecas o derechas, él ha evitado que aquí haya huelgas. Sí. Malestar entre los empleados contra sus empresas y que se asusten y se vayan. Así es. O sea, con bueno, se registró la marca del sindicalismo responsable y dicen los trabajadores, eso no tiene más que ver con que te dicen, así le vamos a hacer, tú te volteas y paz. Ese es el sindicalismo responsable de eso. No, oye, y fíjate, pero por un lado es el que te ayuda a que vengan más inversiones a la región sureste. Ujú. Luego, por otro lado, es que tienes controlados a los salarios. Ujú. Luego, lo malo es que por los gringos ganan mucho y tú ganas poco. Así es. Luego, pero en otros lugares, pues no llega ni una fábrica ni por equivocación. No, bueno, mira, eso es algo que tendrán que pensar posteriormente. O sea, aquí en el sureste, obviamente es un polo de desarrollo muy importante del país en materia automotriz, ¿verdad? ¿Sí? Pero no en todos lados tienen esa capacidad de entender el sindicalismo responsable de tener eso. No, y aparte, Morena quiere su parte entre los obreros. Así es. O sea, ellos van por los campesinos y quieren volver a ser un PRI que traiga al ejército, a los campesinos, a las organizaciones populares y a los obreros, así como inició el anterior del PRI, el PNR. A lo mejor López Obrador quiere un prismo tipo echevarrista O tipo cardenista, o que tipo cardenista, sí, bueno. Es cuando el PRI se fue hacia un sistema hacia la izquierda. no, y además eh, tenían al ejército muy cerquita, ¿no? No, bueno, pues recordemos que Lázaro Cárdenas era general del ejército.
Sí, se me hace que ese fue el último general, ¿no? Sí, no, el último revolucionario, pariente, en el Porque, poder. porque luego ya después eh, los civiles se hicieron cargo De del país todo. y el ejército se fue para sus cuarteles, ¿no? Así es. Que esa es la real función del ejército, ¿no? Pues fíjate, otra cosa, en el tiempo de Calderón y de Peña Ujú. se buscaba, aunque no se conseguía, profesionalizar a las policías estatales, Así es. porque son los que conocen las plazas y conocen las regiones y todo lo demás. Y el ejército y la marina eran un apoyo para fuerza de combate, ¿verdad? Y para Así es. inteligencia y espionaje y todo eso, y movilidad y todo lo que saben hacer los soldados. Y en este te empezaron a recortar el dinero del Subsemun y de esas cosas, y te crearon una Guardia Nacional que son soldados con traje De de guardias, policía. sí, de policías, de guardias nacionales, y que a lo mismo te los usan para las inundaciones, que para asuntos migratorios, Así es. a veces para operativos, pero ya no está la inteligencia que anda capturando bandas. Nada, lo único con lo que se la barren es de que, mira, nosotros no queremos capturar a capos, porque luego se nos disuelven y se hacen bandas más chiquitas. 10 chapos, sí. Y dices, pues sí, pero ninguno de esos 10 va a llegar a ser un chapo. ¿Cuántos Así chapos es. han salido? Ninguno, nada más el No, único fuerte es ese nueva generación. fíjate que bueno, ahí hay una circunstancia que no se ha comprendido. O sea, el Chapo sí era un narcotraficante importante, pero el Mayo Zambada tiene su historia, aparente. O sea, Ah, claro, pues cuando El se Mayo crea, Zambada es el que lo apoya para que crezca. no, y es el que lo utiliza, o sea, para él permanecer oculto. O Sí, sea, el Chapo fue un títere del cártel del Pacífico. pues, pues entre sí que no, porque el vato hizo lana, mató muchos No, y, bueno, y había hizo que muchas hacerlo. operaciones. O sea, ¿Por qué crees que no persiguen bueno, sí lo persiguen, pero con ganas de no encontrarlo, al Mayo? además de que es más listo, no era de bajo perfil. No, por eso, y él ya era un capo en los tiempos en los que se formó un cártel tan importante como era el de Guadalajara. O sea, de los que denominaban jefes o caciques o los que lideraban una parte del cártel, era el Mayo, no el Chapo. El Chapo era un Ah, sí. chofercillo. Bueno, el Chapo fue ascendiendo, es como todos los otros que andan por ahí. Sí, pero a Fueron, la sombra del Mayo. pues sí, como haya sido, pero se vuelven personajes muy importantes que pero todos son sustituibles Sí, y tu sustituto no necesariamente va a ser tan inteligente o tan estratega o como tú, a lo mejor nada más va a ser más violento, ¿verdad? no, y fíjate lo que son las cosas. Hoy uno de esos capos históricos es el que comanda un grupo importante, sale de la cárcel por equivocaciones de los jueces, y entonces liderea a la ausencia del Chapo una fracción de ese cártel que los trae en jaque a todos. Y me refiero a Rafael Cabo Quintero. Y además, nadie está persiguiendo a esos, o sea, No, dicen, es lo que me causa mi inquietud, o sea. claro, porque haz de cuenta que estás conviviendo con ellos y eso, pues eso, por eso crecieron. Así es. Y luego, los gobiernos que lo quisieron combatir no lo supieron hacer bien y llega otro que dice, no, yo no voy a cometer esos errores. Todos los días van a estar hablando de que los muertos de AMLO, y sí se ha salvado. Lo que no se ha salvado es que haya casi 100,000 muertos.
y que ya le había ganado a Peña y ya le ganó a Calderón A Calderón, fíjate. en el mismo periodo, ¿verdad? Así O es. sea, No, y eso, fíjate que pero Estados Unidos ya no hablan de eso. Con los otros nada más hablaban de eso. Así es. Con él, como tiene tantos temas, Así es. Muchos fierros. hablas de los demás fierros, No, ¿verdad? y los americanos ya voltearon a ver ese gran problema que es el narcotráfico. Bueno, Un y son los general, que le siguen poniendo gorro. así es, o sea, un general que diga abiertamente el 30%, el 35% del territorio mexicano lo controlan los narcos, oye, es mucho decir. Bueno, entonces el presidente tiene que matar muchas notas. Sí. O sea, tiene que matar a la nota del metro. Tiene que matar a la imposición del macedonio. Tiene que matar ¿cómo se llama? A que los gringos que quieren. Lo están dando gorro, le están poniendo gorro. Exacto. O sea, tiene que, y entonces te empieza a inventar. No, pues que voy a desaparecer al INE y que voy a echar al bote al Adrián. Así te va agarrando la colección de sus enemigos personales y del que no hables de los Oya, ¿verdad? No, ya no. O sea, el otro día comentó que él sirve para poner a otros políticos en la cárcel, como Alonso Ancira, como Videgaray, el que fue de Hacienda, en fin, que para eso les está sirviendo los Oya. Pero, y el vato, pues, Alonso Ancira, y a quién me dijiste? A Videgaray. A Videgaray. Pues no, pues ni lo han arrimado a Videgaray. No, porque es parte de la cúpula del poder, sea del partido que sea, está canijo. O sea, ahí es donde debe votar seriedad el presidente. Ya mencionaba a Videgaray, ya lo traen en investigación, bueno, pues arrímenlo, ¿verdad? Porque entonces lo que estamos viviendo nada más es pues un derrame de información inmenso y en medio una polarización atrás. Y esos cuates quieren recuperar todos los privilegios que tenían, lo cual es cierto, pues, todos quieren, pues, si te iba bien, pues quieres que te vuelva a ir bien, pero en realidad lo que quiere es calentar a su público y decir, quieren regresar los malos, quieren regresar a robarse las cosas, quieren regresar a robarse las cosas y además te quieren venir a quitar el dinero que te estoy mandando, güey. No podemos dejarlos, vota todo por Morena. Voto masivo, dicen. Sí, voto masivo por Morena. Oye, pariente, ya estamos sobre el tiempo. ¿Qué otro tema traemos ahí? Pues no sé, por lo que pasa es que vienes más. Acércate al micrófono, pariente. Vienes más rollero que de costumbre los lunes, pariente. Yo. Y por eso te consumes el. Oye, hoy ni he hablado. Entonces, bueno, si quieres dejamos los temas para el miércoles, los que queden pendientes. Al cabo, vamos a ver cómo siguen las campañas. ¿Cómo le fue al presidente en su visita a Torreón? Exacto. Lo que vi de Oráculos, el concentrador de Torreón, es de que Morena todavía trae el 50% de los diputados. Morena junto con el PP. Sí. Bueno, ¿cuál es la ventaja en eso? Que ya no trae una mayoría de tal forma en la que no se puede hacer nada. O sea, sigue avanzando la tendencia de ir a la baja. Entonces, eso sí nos queda muy claro. De un 80 y tantos por ciento que traía a un 49, 50%, pues es mucho. Sí, y entonces, porque el Congreso es la llave de todo. Así es. Sí, pero ya no tener una mayoría tan absoluta como la que tiene hoy, pues ya es ventaja. Ya son circunstancias
interesantes para el electorado. Ya el país ya no está en manos de López Obrador. Mira, Bueno. el mayor ejemplo te lo dieron con decir, al de la Corte le vamos a aumentar 2 años. Sí, y tampoco Y se ha dado. Y al de, ¿cómo se llama? Y al de Tamaulipas lo vamos a correr porque nos caía mal el vato. Así es. ¿Y qué se ha logrado con eso? Pues por lo pronto, el que ya los pusieron a pensar y a tener temas para debatir. No, bueno, pero por ejemplo, Cabeza de Vaca sigue siendo el gobernador. Exacto, pero pues no estás hablando del metro, estás hablando de Cabeza de Vaca, güey. Exacto. Entonces, ahí es donde está el problema. O sea, tienen muchos distractores para olvidarse de problemas importantes en México, ¿no? Sí, o sea, es más rollo el que tira el presidente que resultados que haya Sí. logrado su administración, güey. Y ya va a la mitad casi. Bueno, y hasta tuvo la mala suerte que se le atravesó la epidemia mundial, güey. Sí, exacto. Aunque él sueña y dice, todavía me faltan 6 años. Oye, pero es que si trabaja el doble, le quedan 6 años. Lo único malo es que si trabajó el doble de los primeros 3, ya acabó, güey. Sí, sí, pues te digo, o sea, sueña en que le faltan 6 años. Bueno, o sea, pero si le ponemos de que trabaje el doble, estos 3 que ha trabajado el doble, ya se cumplieron los 6, puedes pedir y vámonos. Exacto. ¿Por qué no les recuerdas al... No se lo ha volteado. Ándale. ¿Por qué no le recuerdas a la gente en dónde nos puede localizar, Valentín? Estamos a sus órdenes de Política y Más en Facebook, de Política y Más en Twitter, de Política y Más en YouTube, también en los portales de adncoahuila.com.mx, adncoahuila.net y en el canal de la licenciada Melissa Comunica Más. Bien, pues ya les pusimos el espectro donde nos pueden encontrar, Valentín. Está bien, nada más hay que agradecerle a nuestro productor. Así es. Agradecemos pues su apoyo a Juan Humberto Estrada, que nos ayuda a organizarnos de alguna forma, ¿no? Con esto. Claro que sí. Y entonces Gracias. nos vemos a la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Que se la pasen muy bien.